Una gran inundación que casi acaba con todas las criaturas vivientes en la superficie de nuestro planeta. Batallas cósmicas libradas sobre los cielos de Alemania. Y cataclismos geológicos que amenazan el futuro de la humanidad. Durante siglos, la humanidad ha enfrentado casi todas las calamidades imaginables. Pero, ¿estamos a merced de fuerzas naturales? ¿O hay un poder más grande aún en acción? Los extraterrestres que aparentemente nos crearon tenían la habilidad y el deseo de mantener a los seres humanos desunidos. Pueden controlarlos a nosotros, pero nosotros no podemos controlarlos a ellos. Nos convierte en una especie de segunda clase. En todo caso, ellos pueden ser más violentos que nosotros. Millones de personas alrededor del mundo creen que en el pasado nos han visitado seres extraterrestres. Y si fuera cierto, ¿en verdad contribuyeron